Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Juan capítulo 13, del 1 al 20. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén, amén. Bueno, con nuestro Señor Jesús ya sabía quién lo iba a entregar, ¿no? Que era Judas, pues, ¿no? Y estaba escrito eso, ¿no? Estaba profetizado, ¿no? Entonces dice, desde que ahora que os les digo que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, ¿no? Sucedió, ¿no? Para que ellos crean que Él es Dios, porque yo soy es Dios, ¿no? En inglés se dice I am, ¿no? El yo soy. Entonces, para explicar, ¿no? Entonces, en esta fiesta de Pascuas, estaban todos reunidos, pues, ¿no? Comiendo y todo, ¿no? Entonces, Dios se paró, ¿no? Judas ya lo iba a entregar, ¿no? Yo sabía todo eso, ¿no? Entonces, Dios se dice acá en esta parte, escuchen esta parte para saber, como te voy a decir, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan explica muchísimo sobre Dios, ¿no? Que Él es la palabra, ¿no? Y en esta parte escuchen, el versículo 13, el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿no? Para que no digan que Dios el Padre es uno, Dios el Hijo es uno y Dios el Espíritu Santo es uno. Son diferentes. No, es un solo Dios. Son diferentes tres personas, pero un solo Dios. Dios trabaja en tres personas, pero es un solo Dios, ¿no? Dios está en el cielo, pero Él trabaja contigo y conmigo. Él vive en nosotros, con su Espíritu. ¿Entiendes? Pero es Dios que está en nuestra vida. Dios está contigo y conmigo, pero Dios también está en el cielo. Dios está en todos lados, ¿no? Escuche, pero es un solo Dios. Ese es el poder de Dios, pues, ¿no? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ha salido de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús, hecho carne, nos hizo conocer al Padre, porque Jesús es el Padre. Jesús es Dios, ¿entiendes? Y dice, y que había salido de Dios y a Dios iba, regresaba a Dios, a sentarse en su trono, porque Él es el Padre, y iba a mandar su Espíritu, ¿no? La tercera persona, pero el Espíritu Santo es Dios mismo también, ¿entiendes, no? Se levantó de la cena y se quitó el manto y comenzó a atender a la gente, pues, ¿no? Entonces esta parte que dice, ¿no? Jesús le comenzó a limpiar a todos y a Pedro le quiso limpiar, ¿no? Entonces,
le dice a Pedro, ¿no? Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, ¿no? De repente ellos no comprendían en ese momento, pero tú y yo sí lo comprendemos. Ahora que todo está pasado, está escrito aquí y escuchamos sobre Jesús, sabemos quién es Jesús, cómo vivió en este mundo, cómo caminó este mundo, sabemos a qué se refería, ¿no? Y él le dice, Pedro le dice, no señor, no me vas a lavar los pies jamás, ¿no? Como diciendo, tú eres mi rey, tú eres mi maestro, ¿cómo vas a lavar a mí que soy tu siervo, ¿no? Yo soy el que tengo que lavarte a ti, ¿no? ¿No? Entonces, pero porque en eso decía él, ¿no? Entonces los otros judíos que no creyeron en Jesús querían un Mesías como rey, como que lo mejorcito, ¿no? No una persona que sirviera así como pobre, ¿no? Pero Jesús vino de esa manera, a enseñarnos cómo debemos caminar este mundo, ser humildes, ayudar al prójimo, hacer las cosas para las personas, no sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces Pedro le dice, no me vas a lavar los pies jamás, ¿no? Entonces Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, para ti, para mí, tenemos que entender, si no dejamos que Jesús nos lave los pies, no vamos a tener parte con Él. ¿Cómo Jesús nos lava los pies? Cuando venimos aquí a la palabra de Dios. Comemos de Él, lo seguimos, Él nos da de su espíritu y nos va limpiando los pies. Nos va haciendo entender su palabra. El que es limpio, límpiese más, dice, ¿no? El que es santo, porque ya somos santos, porque tenemos a Él como Señor y Salvador, no tenemos que santificar más, dice, que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más, no te quedas. Vienes a Jesús, lo aceptas como Señor y Salvador y tienes que seguirlo. Escuchando todo lo que Él te dice y con su espíritu Él te va a ayudar a hacer las cosas que te dice. Ese es como uno sigue a Jesús, pero si te quedas ahí nomás limpio ya y no dejas que Jesús te lave los pies viniendo a seguirlo, dice, no tienes parte conmigo. Solo los que perseveren hasta el final, ¿no? No porque digas, ya acepté a Jesús, ya me siento acá hasta que venga Él. No, tienes que hacer su voluntad, tienes que caminar con Él. Tienes que dejar que Él te limpie los pies, ¿no? Y le dice, ¿no? Entonces Pedro le dice, no señor, entonces se asustó, pues dijo, no, si no voy contigo, yo te amo, yo creo en ti, ¿no? Dice, entonces, no solo los pies, sino la cabeza, las manos, todo lávame, ¿no? Y Jesús le explica claro, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entendamos esta parte. Tú y yo que hemos venido a nuestro Señor Jesús, lo hemos aceptado como Señor y Salvador, ya estamos lavados de nuestros pecados. ¿Entiendes? Ya estamos lavados de nuestros pecados, ya nos lo lavó con la sangre preciosa de Él. Entonces ya somos salvos. Pero ahora te dice, ven a mí, déjame lavarte los pies. Él es la palabra, venimos acá. Ya nos limpió, pero quiere que nos limpiemos más, ¿no? Él es la vida verdadera, como aprendimos. Nosotros somos la rama, ¿no? ¿No? Ya hemos hablado sobre eso. No, todavía no. Ya estamos cerca de eso, para hablar. Vamos a entender más adelante eso. Él es la vida verdadera. Nosotros somos las ramas. El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, Dios mismo, es el que nos poda, nos limpia para tener más frutos. Porque tenemos frutos para tener más frutos. Porque si no damos más frutos, dice, no tienes participación conmigo, dice Jesús. ¿Entiendes? No porque ya soy cristiano, ya la hice, no, tienes que mantenerte. Alejaos de mí, nada podrás hacer. Jesús dice, sígueme, agarra tu cruz y sígueme. Ahora ya me aceptaste como Señor, ahora sígueme. Nígate a este mundo, así como yo me negué a este mundo y morí en la cruz. Muere este mundo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender esa parte. Pero no lo podemos hacer solo, tenemos que hacerlo con Jesús, ¿no? Entonces, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Tú y yo. Tenemos que venir acá para que Jesús nos limpie los pies todos los días de la vida. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eran 12 discípulos. Uno no estaba limpio, Judas Iscariote, que le iba a entregar a Jesús. ¿Entiendes? Puedes saber, en tu congregación pueden estar muchos cristianos, pero todos no se van a salvar. Solo los que escuchan a la palabra, los que hacen caso, los que dejan que Jesús les limpie los pies. Tú vienes acá a la palabra, lees todos los días y de esa manera Dios, Jesús mismo te va limpiando los pies. Y te enseña, te dice, ahorita más adelante dice, ¿no? Y dice acá, todos vosotros están limpios, pero no todos, porque conocía a Judas, pues, ¿no? Al que está cayendo, al que si Dios te está hablando, tú no estás limpio, ven y límpiate, para que no seas como este Judas, ¿no? Y dice, ¿no? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios, ¿no? Entonces después dice, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué lo que yo os he hecho? Le dice, ¿sabes por qué le lavo los pies? ¿Sabes qué significa eso? Dice, vosotros me llaman maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Nos está enseñando, es nuestro Señor y nuestro Maestro, nos está enseñando cómo caminar este mundo, ¿no?
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si Jesús no lavó los pies, no está lavando los pies, ¿cómo nosotros lavamos los pies al prójimo? A tu vecino, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Haciendo lo que Jesús hizo, lavándole los pies, ¿no? Y nos significa hacer servir al prójimo, amar al prójimo, compartir la palabra con el prójimo, para saber todo lo que es lavar los pies, toda la voluntad de Dios. Es como lo que hacemos. Tenemos que leer toda la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. No solamente que tienes que lavar los pies a tu vecino, ¿no? A tu prójimo, no, sino tienes que compartir la palabra, tienes que amarlo, tienes que ayudarlo, las cosas que Dios te pone en tu vida, lo que las personas vienen y necesitan, ¿no? Y si tú tienes esas cosas para dar a esa persona, las das, ¿no? Y dice, y mucho más importante, compartir la palabra con esa persona, ¿no? Que nos conoce de Jesús, ¿no? Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tú y yo tenemos que hacer eso, tenemos que lavar los pies del prójimo, lavando los pies los unos a los otros, tú y yo. De repente yo estoy cayendo, tú me levantas con la palabra de Dios. Exhortarnos unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, ¿no? Dice, ¿no? Si sabéis estas cosas, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Vamos a ser bienaventurados si hacemos esto, hermano. Si venimos a que Jesús nos lave los pies, a que nos limpie más, nos dé de su espíritu, ¿no? Ya somos limpios, ahora lo seguimos. Tenemos que llenar esta casa que limpió con su espíritu. Porque como aprendimos, cuando vos sacas los espíritus malignos de tu persona o de las personas que eran endemoniadas, esa persona no la llena con la palabra de Dios, no la llena con el espíritu de Dios, no sigue a Jesús. El demonio que salió viene con 7 demonios más y la llena esa casa. Y el estado peor de esa persona es peor que el que estaba antes. ¿Entiendes? Entonces nosotros ya estamos limpios, pero tenemos que llenar nuestra casa con la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Jesús nos limpie los pies. Acá dice lavando los pies, ¿no? En otros nos dice sobre así los demonios, en otras partes de otra manera, ¿no? ¿Y qué más dice acá? Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, ¿no? Porque ya sabía que el Judas lo iba a vencer, iba a traicionar, ¿no? Entonces dice, pues, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, hermanos, si tú y yo, a donde vayamos a compartir la palabra, las personas que nos reciben a nosotros, no nos reciben solamente a nosotros, sino reciben a Jesús, porque estamos llevando la palabra. Y el que recibe a Jesús no solamente recibe a Jesús, sino recibe a Dios, que es el Padre. ¿Entiendes? ¿No? A una persona te vino a predicar a ti y a mí, ahora que estamos acá siguiendo a Jesús. Nosotros lo recibimos. Pues no recibimos a esa persona que nos enseñó el camino, que es leyendo la Biblia, sino recibimos a Jesús. Y porque recibimos a Jesús, recibimos a Dios. Y Dios vive en nosotros, con su Espíritu. Qué lindo, ¿no? Bueno, estuvo larguito el mensaje de hoy, ¿no? Entonces el mensaje de hoy, ¿no? Vengamos aquí a la palabra, para que nuestro Señor Jesús, que es la palabra de Dios, nos lave los pies. Y nos enseñe cómo nosotros poder lavar los pies los unos a los otros, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Dios me lo bendiga. Chao.